Bienvenidos a Iglesia Activando el Reino. Yo estoy 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 activando el reino. Nosotros estamos activando el reino. Entonces, la obra de Dios. Primero decirles lo que el Señor me puso esta semana a compartirles, que la obra de Dios la estamos haciendo desde ya, les digo, no solo pastores, no solo ministros, profetas, sino lo estamos haciendo cada uno de nosotros con nuestros trabajos, con lo que hacemos en el día a día. Ya estamos haciendo la obra de Dios y hoy lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, cómo es que estamos haciendo la obra de Dios cada uno de nosotros. Hechos 20:35, así que bendecimos esta palabra en el nombre de Jesús. Dice, en todo les he enseñado así, dice, que trabajando así, dice el apóstol Pablo, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, las cuales dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. En otra versión de la Biblia dice así, en todo les mostré que trabajando así debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí hay algo interesante porque si estamos haciendo la obra de Dios, está diciéndonos la palabra de Dios que debemos, dice, trabajar así. O sea, en el reino de Dios se trabaja. Se recuerdan que en toda la palabra del Señor dice que en la Escritura que el que no trabaja, bueno es que no coma. También dice la palabra más adelante que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice que ha negado la fe. O sea, para el Señor es muy importante y es muy vital que trabajemos. El mismo apóstol Pablo, en una ocasión, él mismo dice que para no poner tropiezo a los nuevos, porque estaba levantando la iglesia de los Corintios, dice que al principio de su predicación en la iglesia de los Corintios, él no quiso pedir ofrendas para no poner tropiezo a las personas que lo escucharan. Entonces, dice que por año y medio, él mismo sostuvo su ministerio trabajando aparte de la predicación. Digo, trabajando aparte de la predicación porque, pues, predicar es un trabajo también. La gente no lo ve así. Algunos ven que el pastor vive del aire, ¿verdad? Vive de que un ángel baja y nos hace súper. Pero realmente el pastorado es un trabajo de los más difíciles que hay, ¿verdad? Es un trabajo, ahí sí que a tiempo completo. Y entonces pasa que el apóstol Pablo, para no poner tropiezo a la palabra, para que los corintios pudieran conocer a Jesús, él mismo dice, con mis propias manos he trabajado, dice, para poder llevar la palabra de Dios y no poner ocasión de tropiezo a las personas. Pero aquí nos muestra algo, que hay que trabajar primero. En la obra de Dios se trabaja. Segundo, ayudar a los débiles. Esto es importante. Fíjense, en nuestro trabajo siempre somos bendecidos, pero somos bendecidos también para bendecir a alguien que lo voy a poner así. Yo recibo esta palabra, ya la quiero soltar. Yo recibo que nuestros trabajos que Dios nos ha dado sirvan para generar trabajo a otros. O sea, ese es el éxito del trabajo que hacemos. Poder llegar un día a desarrollarnos de tal manera que podamos dar trabajo a otros, que no solamente el trabajo nos bendiga, sino que podamos bendecir a otros. Esa es la clave del reino. Por eso es que vamos de gloria en gloria. Pero luego dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, más bendecido es, dice, dar que recibir. Esto es interesante. Más bienaventurado, más bendecido es dar. Hay más bendición en dar que en recibir. Fíjense que esto es bien interesante porque nos enseña que primero tenemos que buscar a quién ayudar. Segundo, trabajar. Y tercero, dice, sembrar, porque hay más gozo, dice, es más bienaventurado dar que recibir. Nos está enseñando algo el Señor en el reino aquí, que en la obra de Dios es más lo que damos que lo que recibimos. Fíjense qué interesante. Es más lo que damos que lo que recibimos. Entonces, estamos descubriendo qué es la obra del Señor. ¿Se acuerdan Jesús? Cuando Jesús estaba en el tiempo de los romanos,
Y en los tiempos de los romanos, pues los romanos eran malos, ¿verdad? Ahí están las películas, ustedes los han visto. Los romanos, pues eran despiadados, eran malos. Realmente era un ejército cruel, esa es la palabra, eran crueles con sus súbditos, eran crueles conquistando, pues iba a ser uno de los imperios más poderosos del mundo, a tal punto que Jesús vino en tiempo de los romanos y murió bajo los romanos. Y bueno, los romanos les exigían impuestos, cada vez les exigían más a las personas. En fin, eran déspotas, eran personas malas. Y los romanos, fíjense lo que hacían, dice que a los judíos que tenían bajo su ocupación, los ponían a cargar sus pesos, sus escudos, las cosas, los implementos que llevaban los soldados. Entonces, a tal punto que Jesús dijo, si te piden llevar su carga, una mía, tú llévala dos. Si te piden la capa, si te piden el abrigo, dale también la capa. O sea, Jesús se refería a los romanos, se refería a que nosotros siempre nos enseñó a dar la mía extra. Por eso es que en el trabajo en el reino, hermanos, cuando estamos en la obra del Señor, cuando estamos trabajando para el Señor, estamos dispuestos a dar la mía extra. Gloria a Dios. Así que, por eso repito la cita con la que empezamos, Hechos 20:35, en todo les he enseñado así, que trabajando así es necesario sobrellevar las cargas de los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Gloria a Dios. Bien, entonces ya vimos unos aspectos, esto solo es para poner un principio hoy, de lo que hoy va a ser el tema, la obra de Dios. En la obra de Dios siempre se trabaja duro y se trabaja con un objetivo, poder bendecir a los demás y saber que hay más gozo en dar que en recibir. Más bendecida cosa es poder ayudar a alguien que nos ayuden. Eso es lo del reino. Bien, ahora fíjense, esta es preciosa, Colosenses 3:23. Yo sé que muchos ya se la saben de memoria, pero es bueno repetirla hoy. Colosenses 3:23. Esto le va a dar mucho sentido al mensaje. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que hagan, y esto es total, esto es un absoluto, todo es todo. Todo lo que hagan, dice, si hacen pasteles, si hacen seguros, si hacen mudanzas, si hacen ministerios, si hacen, qué sé yo, tantas ocupaciones que hay, hermano. Dice, todo lo que hagan, dice la escritura, miren lo que dice, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, como sirviendo al Señor y no a los hombres. Esto, si trabajáramos así, si en Guatemala la visión de trabajo fuera esta, trabajar para el mismo Dios y no para el patrón, no para la patrona, ¿verdad? Sino para el Señor, para el Señor, para Dios y no para los hombres, trabajaríamos realmente mejor, trabajaríamos más eficientes y estaríamos dispuestos a dar la mía extra, a poder ser personas que lo que hacen lo van a hacer de la mejor manera, poder ser excelentes. Así que dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Yo he aprendido esto, cuando yo sirvo al Señor, haga lo que haga. Es que hoy vamos a matar una vaca sagrada que solo se puede servir al Señor desde un púlpito, o solo se puede servir al Señor yéndome al África, o solo se puede servir al Señor eclesiásticamente, cantando, poniendo el sonido en una iglesia. No, se puede servir al Señor en lo que hacemos cada uno de nosotros, en los seguros, como les digo, los oficinistas, en un banco, donde Dios te ponga, hasta en un car wash, donde Dios te ponga, tú puedes servir al Señor, porque dice que lo que vas a hacer, lo vas a hacer como para el Señor y no para los hombres. Después dice, porque del Señor recibiréis la recompensa. Yo tengo que aprender esto, que todo lo que yo haga va a tener una recompensa porque lo hago para el Señor. Yo no sé cuántos dicen amén a eso, pero yo le digo amén. Todo lo que yo haga va a tener su recompensa. Gloria a Dios. Tendrá su recompensa si lo hago para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Bien, vámonos a una más. Miren, esta palabra es bien tremenda. Esta palabra que voy a decir ahorita es bien tremenda. Entonces, aquí hay algo bien interesante. ¿Se acuerdan a Judas Iscariote? Judas, el que traicionó a Jesús.
La Biblia dice, si quieren vamos a verlo rapidito, vamos a verlo porque hoy es un estudio, y hasta aquí está en Juan 12:5, dice, qué barbaridad, dice, este perfume que le derramaron a los pies a Jesús se hubiera vendido, dice, y se hubiera dado el dinero a los pobres. Y dice el versículo 6, Juan 12, versículo 6, pero esto dijo Judas, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Por qué Judas Iscariote llegó a vender a Jesús por 40 monedas de plata? Porque Judas ya lo había traicionado muchísimo tiempo atrás, robándole cada vez que podía de las ofrendas que le daban a Jesús. Él se hacía su comisión, ¿verdad? Comisión por gastos y servicios. Él mismo se depositaba un poco, ¿verdad? Y así le iba robando a Jesús. Pobrecito Judas. Y muchos, voy a decir esto con mucha propiedad, porque yo no soy un ladrón delante de Dios. Bendito sea el Señor, no lo digo para ponerme flores, pero es una realidad que tengo testimonio en el cielo, que no soy ladrón, yo pago mis diezmos al Señor, doy mi trabajo tiene que ver con el Señor. Gracias, mi amor. Mi trabajo tiene que ver con el Señor. Yo no trabajo para mí mismo, yo trabajo para el Señor. Entonces, muchos diezman de lo que les sobra, pero no diezman de lo que tendrían que diezmar, y ahí le están robando al Señor. Por eso dice que Judas era ladrón, dice, y sustraía de lo que era de Jesús. Esto es bien interesante. ¿Cuántas personas hoy día, y es que es triste decirles esto, hermanos, pero tengo que decirlo, es que uno de pastor a veces sabe la respuesta, lo que pasa es que uno no se le anima a decirlo, porque el hermano no se vaya, pero hoy no estoy pensando en que se vayan o no se vayan, sino yo sé que le estoy hablando de entendidos del Señor. Y en Malaquías 3 es clarito, Malaquías 3:10, dice, pruébenme ahora en esto, dice, traigan el diezmo íntegro, dice, íntegro, y a ver si no yo les abriré las compuertas de los cielos. Y después dice, y yo reprenderé al devorador, reprenderé al saltón, al revoltón, a todos esos, los reprenderé por ustedes. El que se roba, dice, el buen fruto. Y mucha gente dice, hermano, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Yo tengo la respuesta, porque has sustraído de lo que es de Dios, porque le has quitado al Señor lo que es suyo. Y entonces dice, ojo con esto, yo cuando oigo a un hermanito, una hermana hablar así, yo me hago a un lado. Hay muchos que dicen, hermano, en la iglesia deberíamos de ayudar a los pobres. Yo sé que estoy hablando con un Judas. Sé que estoy hablando con un Judas, porque a los pobres no hay ni siquiera que mencionarlos, porque a los pobres siempre hay ocasión de ayudar a alguien pobre, más que vivimos en un país como Guatemala, que aunque es muy bendecido, siempre hay gente que anda en pobreza y en extrema pobreza, y los podemos ver en un semáforo, los podemos ver a la salida de un McDonald's, los podemos ver en cualquier lado, y ocasión para ayudarlos hay, que no hace falta hacer una organización, ni siquiera una gran revuelta en la iglesia para ayudarlos, cada uno de nosotros. Y aparte, la ayuda al pobre se tiene que hacer en silencio, la ayuda al pobre se tiene que hacer a solas. Por eso cuando Judas dice, qué desperdicio esto que le dieron a Jesús, porque le dieron un perfume que costaba el salario de un año de trabajo, le dieron un lujo a Jesús. Y Judas se enoja y dice, ¿cómo le pueden dar eso a Jesús? ¿Cómo le pueden dar eso al pastor si se hubiera podido vender y darle a mucha gente? Cuando las personas piensan así es porque son ladrones, es porque nunca le han dado a Dios y no les gusta darle a Dios, le roban a Dios y después preguntan dónde está Dios cuando las cosas le van mal. Qué tremendo. Entonces Judas, voy a repetirlo, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que en ella se echaba. ¿Por qué digo esto del diezmo? Fíjense que yo me he dado cuenta que el diezmo es de Dios y de su obra. Es cierto, dice Hebreos 6, que en esta tierra hombres mortales lo reciben, pero allá arriba lo recibe uno que da testimonio de esa siembra que se da, de esa obediencia que se da. Y yo, miren, como pastor les digo que lo que se da de diezmo es para el Señor y su obra. Es incluso para poder alcanzar a más alto, para que la iglesia tenga más recursos, para poder llegar más lejos, para poder misionar, para poder ir a la radio, para poder ir a la televisión, para poder tener equipos.
para toda buena obra, que es de la obra, valga la redundancia, de la obra de Dios, que no es nuestra, sino es de la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, mucha gente le ha quitado la oportunidad a muchos porque sustraen de lo que es de Dios. Y eso, hermanos, en el nombre de Jesús, se tiene que ir porque nosotros somos personas que trabajamos por la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por la obra del Señor. Bien. Miren esta otra que se pone más tremendo todavía. Mateo 12:30. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo, amén, dicen las hermanas ahí. Gloria a Dios. Vamos a poner el chat para que lo pueda ver. Ahí está. Amén. Ahí está. Bien. Mateo 12:30. Miren lo que dice Mateo 12:30. Pasa entonces de que la obediencia tiene que ser completa, porque no se puede obedecer a Dios un 40%, un 30% y después ahí sacamos las retrasadas. No se puede. La obediencia a Dios tiene que ser íntegra, tiene que ser completa. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del campo del huerto pueden comer, menos del árbol del bien y del mal, Dios mismo estaba poniendo el principio de lo que es el diezmo. Del 90% puedes comer, pero este 10%, este es mío. Quiero que me lo respetes. Quiero que puedas demostrarme con obras de que tú me respetas, de que yo soy tu Señor. Si me dices Señor, es porque yo ejerzo un señorío en tu vida. Y entonces dice, porque el día que de ese árbol comas, ese día morirás. Y fíjense que esto es bien interesante, hermanos, es bien interesante, pero cuando las personas comen de lo que es de Dios, cuando se comen lo que es de Dios, cuando viajan con lo de Dios, cuando, hermano, hacen lo que hacen con lo que es de Dios, entonces ahí viene la situación donde uno muchas veces puede estar contrario totalmente a la obra de Dios. Pensándose uno que está en la obra de Dios, uno puede estar totalmente en contra de la obra de Dios. Mateo 12:30. Miren lo que dice Jesús. Palabras de mi Señor Jesús. Dice, el que no está conmigo está contra mí. Oigan eso, hermano. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, fíjense qué interesante lo que hoy el Señor nos está hablando. La obra de Dios. Cuando nosotros estamos a favor de la obra de Dios, dice Jesús, el que está conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que recoge conmigo, oiga, y el que no recoge conmigo, desparrama. Jesús está hablando en negativo ahí. Jesús está poniendo un contraste en negativo. Está diciendo que si no estamos a favor de su obra, la señal va a ser de que no recogemos con él, sino que estamos desparramando en otro lado. Estamos viendo lo que es la obra del Señor. Y ahora viene la obra del Señor y miren qué interesante, porque hablamos también lo del diezmo, que cuando nosotros diezmamos, lo que estamos haciendo es diciéndole al Señor, yo amo tu obra, yo soy parte de tu obra. Mi trabajo es, Señor, para tu obra. Mi esfuerzo es para tu obra, no es para mi obra nada más, sino es para tu obra, es para tu gloria. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, cuando uno ofrenda y uno diezma, luego dice, y el que no está conmigo está en contra de mí. El que no está conmigo. Esto es bien interesante, porque quiere decir que entonces lo que yo venda, lo que yo trabaje, lo que yo logré juntar en el mes, si yo no doy de eso para la obra del Señor, no por obligación, sino porque me nace a mí hacerlo, es una obediencia que me nace a mí, entonces yo no estaré en contra de la obra de Dios, sino estaré a favor de la obra de Dios. Y luego dice, y el que no recoge conmigo, desparrama. Fíjense el grave error de no darle al Señor lo que hay que darle, que nos garantiza el Señor que va a haber un despilfarro. En otras cosas vas a despilfarrar, como diciendo que lo importante es la obra del Señor. Entonces, estamos hoy el tema, la obra de Dios, la obra de Dios. Tenemos que amar la obra de Dios, hermanos, y de verdad se los digo, el ofrendar, el diezmar, no es para uno, hermanos. Si uno nada trajimos y nada nos vamos a llevar, nada traemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Pero eso sí, pero hay un cuaderno ahí arriba, hay una contabilidad ahí arriba que lleva registro de lo que tú has dado y de lo que tú has
estado a favor de la obra de Dios o si tú has sido un opositor a la obra de Dios, si te has opuesto a la obra de Dios, si has detenido la obra de Dios. Hay un registro, si tú has facilitado el avance del reino o si tú has sido una piedra de tropiezo en el reino de Dios. Qué tremendo. ¿Y dónde Dios mira eso? En nuestras finanzas, ¿verdad? En nuestras ofrendas. Ahí Dios dice, ahí voy a ver. Por eso dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras no existe. Y hay un montón de personas, miren, lo voy a decir así, hermanos, porque aquí, gracias a Dios, tengo testimonio que no hay ninguna, hermano, gloria a Dios, que no es para ellos esto, pero hay otros, hermanos, que les digo esto, que siempre es, gracias, hermano José, bendecido, hermano José, pero hermano, pero no hay una obediencia a Dios, no hay una siembra, no hay nada. Y entonces, y pasan los años y siguen ellos como si nada, hermano, y entonces lo triste es que como no hay acción en su fe está muerta. Por más que digan amén, por más que digan aleluya, por más que digan ahora sí ya entendí, Dios es justo. Y dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por justo al impío, ni al impío lo tendrá por justo, porque Dios es cabal, hermano. Dios lleva un registro de lo que tú has dado a la obra. Dios sabe, voy a decirlo más fuerte, Dios sabe esos 200 quetzales, esos 300 que tú das, que muchas veces te hubieran servido a ti, pero que viene el Señor y dice, yo veo que te niegas y lo das, y eso que tú das está bendiciendo a alguien más. Gloria a Dios. Está trayendo a los pies de Cristo a alguien más. Gloria a Dios. Ahí es cuando nuestro dinero cobra sentido. Ahí es cuando la bendición realmente es bendición. Ahora, ¿cuál es el caso de muchos hermanos? Yo lo he visto esto infinidad de veces. Dicen, ok, Señor, estos son mis gastos fijos, estos, señores, mi presupuesto fijo, esto es esto, y de lo que de eso me queda, de eso te voy a diezmar. Un grave error, porque Dios no quiere que tú le diezmes de lo que te sobra, sino Dios quiere que tú seas íntegro delante del Señor, que tú le des a Él lo que tienes que darle a Él. Voy a decir esto, yo alquilo casa, amén, porque hay hermanos que piensan que el pastor vive así, hermano, que un ángel baja, ¿verdad? Y nos trae todo, pero no es así. Tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar internet, bueno, gloria a Dios. Y fíjense esto, cuando uno paga renta, uno si se atrasa, hay contratos donde dice que si uno se atrasa, le empiezan a cobrar por día un interés, ¿verdad? Porque la persona está atrasada. Yo, gracias a Dios, siempre he sido un buen arrendatario, siempre he pagado a tiempo, gracias a Dios. Y eso es una cosa que yo realmente me la tomo muy en serio porque digo, bueno, también es el dinero con el que cuenta la persona de la casa que me dio la oportunidad de estar aquí. Entonces, trato de ser responsable con eso. Sé que hay muchos que son malos inquilinos, ¿verdad? Yo sé que hay gente que nunca paga una renta, que pagan lo que quieren y todavía dicen, y si me quiere sacar, llame a abogados. Gracias a Dios que yo no soy así. Gracias a Dios que no soy así. Pero ojo, pero viene entonces, y yo me pongo a pensar, ¿cómo hay gente que al hombre le pagan a tiempo y a Dios le dan cuando quieren, cuando sienten de Dios darle? Amén. Hoy no siento darle. Yo sé que tengo, pero no, hoy no siento. Imagínense que así fuera. Imagínense que así hiciera usted con la luz. Amén. Hoy no siento pagar la luz, hermano, se la van a cortar. Amén. Gloria a Dios. Y entonces me pongo a pensar, Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Y entonces, ¿por qué la cosa es al revés? ¿Por qué al hombre sí y a Dios no? Qué tremendo hoy. Hoy Dios está hablando. Gloria a Dios. Dios está hablando hoy. Bendito sea el Señor. Y Jesús dice entonces, como Jesús es justo, dice, el que no es conmigo está en contra de mí y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, el que no, es lo que está diciendo Jesús, es el que no apoya la obra de Dios está en contra de mí. Ya, y miren, lo pone más claro todavía. Y el que no recoge conmigo desparrama en el mundo. Y ustedes han visto a la gente en lo que desparrama dinero, hermano. Fíjense cómo somos aquí en Guatemala. La gente alega, hermano, sí, que ahora están pidiendo dinero con las placas. Pero nadie alega, hermano, para Semana Santa. No sé si vieron las fotos de Semana Santa, cómo estaba el puerto, hermano. Santo Dios. Ahí sí hay dinero, hermano. Ahí sí hay dinero. Amén.
Gloria a Dios. No hay dinero. El pueblo tiene hambre y todos están en el puerto, hermano. Gloria a Dios, va bronceándose y alquilando casas tremendas. Gloria a Dios. O sea que, hermano, usted sabe, Jesús dice, el que no está conmigo, hermano, el que no le da la obra de Dios, le está dando a Juan Gaviota, le está dando a todos, menos al Señor. Gloria, el clarito, Señor. El Señor es claro, hermano. El Señor es claro. Gloria a Dios. Voy a terminar ya el mensaje, hermanos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces dice, recomendación para estar en la obra de Dios. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, versículo 58. Aquí el apóstol Pablo nos da un lineamiento, una recomendación para que no nos salgamos de la obra del Señor. Primera de Corintios 15, 58. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Gloria a Dios. Miren, yo bendigo hoy a las hermanas que entraron a su clase de Biblia y a los hermanos que la van a ver el día jueves. Las bendigo. Mire, aunque sea tarde, pero usted entre en el nombre de Jesús, porque aquí dice, firmes, hermanos, estar firmes, constantes, y oigan esto, abundando siempre en la obra del Señor, abundando en la obra del Señor. Y después dice, sabiendo, versículo 4, cuarto punto, perdón, en 1 Corintios 15, 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Ya dijimos hoy que trabajar para el Señor no solamente es predicar, pastorear, profetizar, visitar a los enfermos, irse al África. No, trabajar para el Señor es lo que tú haces en tus ventas, en tu comida que vendes, en tu servicio que tú haces, en el producto maquillaje que tú vendes, lo que sea, en tus seguros que tú vendes. Con todo eso, Dios dice, de eso tú me vas a dar y con eso tú vas a sobreabundar a mi obra. O sea, tu trabajo deja de ser trabajo y se vuelve ministerio, se vuelve obra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, aquí está el agarrón en las iglesias cristianas. Aquí sí voy a meter el turbo, hermano. Gloria a Dios. Hay iglesias que se salen del amor. ¿Por qué? Porque esto que les acabo de decir, todas estas citas bíblicas, todo este estudio que hoy di, esto no se puede imponer. No se puede imponer, porque si se impone, entonces ya no es de corazón. Por eso dice el apóstol mismo, cuando den, dice, no den por obligación, ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Dice, no den por obligación, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Saben qué está diciendo? Que esto yo como pastor no lo puedo imponer. Esto Dios no lo impone, porque Él espera que por amor a Él y a su obra lo hagamos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tristemente hay iglesias que pasan entre las filas con un factura y un cuadernito y miran cuánto tú ganas y de una vez te caen para que tú diezmes. Eso es una grosería. O mandan a un motorista con la factura para cobrarte el diezmo. Bueno, eso no está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es que dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que da con libertad, aquel que da por amor, aquel que no le están pidiendo y da. Ese es el que está a favor del reino, a favor de la obra del Señor. Pero yo recibo en el nombre de Jesús que Dios no tenga que mandarle a alguien a que le cobre, hermano. Gloria a Dios. Porque le voy a decir algo más fuerte. Porque como Dios es justo, Dios dice, ok, no lo quiso dar de buena gana, no lo quiso dar de corazón, pues ahora lo va a ir a dar donde yo no quería que lo diera. Y por eso dice, el que no recoge conmigo, despilfarra. Y yo he visto un montón de gente, hermano, irlo a despilfarrar, hermano, con médicos, con abogados, con hospitales, con accidentes, porque no quisieron ser fieles a Dios, no quisieron meterse a la obra del Señor. No sé cuántos se quieren meter a la obra del Señor, pero los hermanos están muy callados, hermano, ahí puede poner en el chat también, gloria a Dios, amén. Dígame, hombre, no se le vaya el gozo en el nombre de Jesús. Yo recibo que Dios te dará tanto que no te va a costar ya darle al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Dios te va a sobreabundar tanto para que ya no te duela darle. Gloria sea a Dios. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque hoy yo siento esa unción de Isaías cuando decía, preguntar por los caminos, hacer un alto, dice, y pregunten por los caminos. Y dice tu palabra, pregunten en las sendas antiguas, que hallaréis el descanso para vuestras almas. Yo estoy sintiendo hoy, Señor, que tú nos estás trayendo de regreso, Padre, a esa enseñanza primera, en donde tu palabra dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, hoy nos arrepentimos de corazón, Padre, si hemos dado lo que mejor nos parece, lo que no nos duele tanto dar, lo que se nos es fácil darte, Señor, lo que gastaríamos en una sentada de comida, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos si al hacer así, Señor, lo que hemos hecho, Señor, es darle la espalda a tu obra, Padre, a esa obra preciosa donde hay muchísimos esperando oír tu palabra, donde hay muchísimos que necesitan, Padre, que esa palabra de reino les llegue, Señor, a través del internet, a través de la radio, de la televisión, a través del YouTube, a través de todos los canales que hoy tú nos das, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir hoy a tu iglesia, a estos hermanos y hermanas que están oyendo, Señor, tu palabra, y pido al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, para que podamos obedecer hoy tu voz, Señor. Podamos hacer caso a lo que tú nos estás hablando hoy, papito lindo. Gracias por tu obra, Padre. Ahí donde está, dele gracias al Señor, porque usted es parte de esta obra del Señor. Usted es parte de esta obra. Y ahí donde está, dígale al Señor, yo quiero ser parte, yo recibo hoy ser parte de tu obra, Señor. Ya no ser un opositor a tu obra, sino ser, Señor, de esos inversionistas, de esos que vamos a ver tu gloria en nuestras vidas, de esos que iremos en aumento y en aumento hasta que el día sea pleno, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Conságrese al Señor hoy, que sus recursos, que su esfuerzo de su trabajo sea para la obra del Señor. Ya no más para nosotros mismos, ya no más para este mundo y sus placeres, porque su palabra dice, Padre, el mundo y sus placeres pasará, pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Gracias, papito lindo. Y recibimos desde ya que este mes de abril será el mes de las buenas noticias, en el nombre de Jesús. Lo sigo creyendo que recibiremos buenas noticias. Y sobre todo, Señor, recibo que esta palabra no quedará en un mensaje más, sino será una realidad en nuestras vidas. Te daremos a ti, Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieres, Señor. Haremos caso, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. La siembro a lo más profundo de nuestro corazón y recibo, Señor, que nada ni nadie nos la va a quitar. Gracias, papito lindo. Te bendecimos y bendecimos todas nuestras casas en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.